Buen día, mi nombre es Álvaro Luna y en este caso estaré hablando sobre las principales patologías pleurales. El derrame pleural. El derrame pleural se define como una acumulación anormal de líquido en el espacio pleural como resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción de líquido como manifestación de alguna condición que incluso puede amenazar la vida del paciente. Esta es una entidad en la cual el clínico se ha enfrentado con frecuencia. La mayoría de las veces es secundario a una enfermedad pleural o pulmonar, pero que puede también ser causada por enfermedades extrapulmonares, sistémicas o algún tipo de enfermedad neoplásica, ya sea primaria o metastásica. Causas. Tenemos que el derrame pleural puede ser causado por varios mecanismos. Entre estos tenemos por un incremento de la permeabilidad de la membrana pleural, por un incremento de la presión hidrostática, por incremento de la presión intrapleural negativa, por la disminución de la presión oncótica en la circulación microvascular, por obstrucción del flujo linfático, por movimiento del líquido ascítico del espacio peritoneal, por incremento de la permeabilidad de la circulación microvascular y por separación de las superficies pleurales. Clínica. Tenemos que los pacientes con derrame pleural pueden no presentar síntomas, pero el síntoma más común es la disnea, que suele agravarse al esfuerzo y dependiendo del tamaño y la localización del área afectada por el derrame. Aunque este síntoma es más representativo de la presencia del derrame, la correlación entre el grado de disnea y la severidad de la enfermedad es mínima. Y dependiendo de la causa del derrame pueden darse otros síntomas como la fiebre, tos o algún tipo de malestar general. Diagnóstico y tratamiento. Tenemos que el principal diagnóstico es la historia clínica, el examen físico que nos ayuda a conocer los indicios subjetivos como es la disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, la disminución de las vibraciones vocales, la matidez a la percusión, así como la disminución o la ausencia de los ruidos respiratorios. Y otro método diagnóstico es la toracocentesis para analizar el líquido que esté presente acá. Imagenológicos como la radiografía de tórax, la ecografía y la tomografía axial computarizada. El tratamiento principal es abordar la enfermedad causante del mismo derrame y en caso de un paciente que no responda a esto, otro método terapéutico es la toracocentesis en caso de un derrame pleural masivo que causa una disnea severa. La pleuritis. Vemos que la pleuritis, también conocida con el nombre de pleuresia, es una enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura parietal, que es la cobertura cutánea por encima de la superficie interna de la caja torácica, y de la pleura visceral, que es la cobertura cutánea de los pulmones, por lo general como consecuencia de una neumonía. La principal etiología de la pleuritis puede estar producida por una infección viral, fúngica o bacteriana, aunque también es bastante frecuente que esta dolencia se produzca por una causa no infecciosa como una embolia pulmonar, cuando un pequeño coágulo procedente de las venas profundas de la pierna se desprende y llega a los pulmones, lugar en el que ocasiona un bloqueo del aporte sanguíneo de una zona del pulmón. Clasificación. En la clasificación tenemos la pleuritis seca, que se caracteriza por un líquido ceroso amarillento. La pleuritis exudativa, que es un exudado inflamatorio con fibrina y de líquido entre ambas pleuras. La pleuritis supurativa, que es una secreción purulenta que se acumula en la cavidad pleural, y la pleuritis hemorrágica, que ya es cuando hay presencia de eritrocitos, fibrina y líquido en la cavidad pleural. La clínica. Tos, fiebre, dolor en el lado afectado son los principales, aunque este puede variar dependiendo del tipo de pleuritis, como mencioné anteriormente. El diagnóstico y tratamiento. La toracoscopía, que se complementa con la biopsia, y el tratamiento es sintomático con antiinflamatorios no esteroideos y antitosígenos. El neumotórax. Tenemos que el neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural. La entrada de aire en la cavidad pleural causa un mayor o menor colapso del pulmón, con la correspondiente repercusión en la mecánica respiratoria e incluso en la situación hemodinámica del paciente. Clasificación. Esta la podemos dividir como un neumotórax espontáneo o adquirido. El neumotórax espontáneo es aquel que ocurre en ausencia de un antecedente traumático o iatrogénico que lo justifique. Este a su vez se subclasifica en
neumotórax espontáneo primario que ocurre en individuos aparentemente sanos, sin enfermedades pulmonares conocidas, que afecta generalmente a personas jóvenes entre 20 y 40 años de edad, sobre todo en varones. El neumotórax espontáneo secundario ocurre en pacientes con patología pulmonar previa o de base y suele aparecer, por tanto, en personas de mayor edad, excepto en los casos de fibrosis quística, que también tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que es la más frecuente. Luego tenemos el neumotórax adquirido, que se subdivide en neumotórax iatrogénico, que este suele ser producido como consecuencia de procedimientos invasivos torácicos, como una toracocentesis, una biopsia pulmonar transbronquial, una biopsia pleural, un lavado broncoalveolar, una punción pulmonar transtorácica, por nombrar algunos. Y el neumotórax traumático, que se produce como consecuencia de un traumatismo torácico, por ejemplo un traumatismo torácico abierto, como lo es una herida penetrante, o uno cerrado en caso de una fractura costal. La clínica generalmente es disnea, dolor torácico, tos productiva, síncope y debilidad en extremidades superiores. El diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico con estudios imagenológicos como en rayos X, TAC, y el tratamiento es en reposo y que consiste en la expansión pulmonar y la prevención de las recurrencias. El hemotórax. El hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural. La causa más común es un traumatismo torácico cerrado o penetrante. Otra causa más frecuente son las laceraciones parenquimatosas pulmonares o una contusión pulmonar. La sintomatología va a depender de la gravedad del hemotórax, pero cierto grado de dificultad respiratoria, taquipnea y disminución de la saturación de oxígeno son signos muy habituales. Si el sangrado es masivo, se observará una disminución del nivel de conciencia junto con signos de inestabilidad hemodinámica por la misma pérdida. El diagnóstico imagenológico por rayos X, ecografía y tomografía computarizada con contraste intravenoso, y el tratamiento, las medidas están encaminadas en la corrección y el asegurado control de la vía aérea, la restauración de la volemia y el drenaje de la sangre. El quilotórax. El quilotórax se define como la presencia de líquido linfático en el espacio pleural. Una alteración del flujo de linfa, ya sea por alteraciones de la génesis, lesión y obstrucción de los vasos linfáticos, puede generar una fuga de quilo desde el conducto torácico y su acumulación en el espacio pleural, dando lugar a la aparición del quilotórax. La etiología. Dependiendo de su causa, el quilotórax se divide en dos grupos, traumático y no traumático. También se puede clasificar como quilotórax congénito o adquirido. La mayor parte de los quilotórax congénitos son idiopáticos, mientras que los adquiridos suelen presentarse como complicación de cualquier tipo de cirugía torácica, especialmente la cardíaca. El diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico imagenológico, rayos X de tórax. Inicialmente el tratamiento del quilotórax es conservador e incluye el drenaje pleural, medidas dietéticas y diversos fármacos que disminuyen su débito. Cuando el tratamiento conservador fracasa, se recurre ya a la cirugía. Gracias.